Titulares. Se convocará a elecciones para elegir al presidente de la Corte Nacional. Ministerio verifica condiciones de seguridad para decidir presencialidad de clases. Concurso para elegir jueces nacionales fue declarado nulo. Comisión de alto nivel que enviará a Estados Unidos llegará la próxima semana. Procesados por el crimen del fiscal Manavita irán a la penitenciaría del Litoral. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar. La sesión del CAL para decidir el destino de 4 proyectos de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa se reprogramó para la noche de este viernes 19 de enero. Pedro, buenos días. Buenos días, Katy. ¿Qué tal, amigos televidentes? Mucha atención. El Consejo de la Judicatura declaró la nulidad insanable de todo lo actuado en el concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Más adelante les tendremos los detalles de estas informaciones. Y aquí les contamos que los familiares y otros allegados de alias Fito fueron detenidos en Argentina mediante un operativo policial. Así lo confirmó el portal La Voz de ese país, basado en fuentes policiales. Entre los detenidos se encuentran la mujer y 3 hijos, quienes se encontraban alquilando una casa a las afueras de la ciudad de Córdoba. El diario La Nación confirmó que los familiares de Fito llegaron a Argentina el 5 de enero de 2024. Por el momento, no hay un pronunciamiento de las autoridades policiales argentinas ni de Ecuador. Con la deportación de Daniel Salcedo, 2 procesos judiciales se reactivaron en su contra. Antes fue sentenciado por varios casos de corrupción y salió libre por una polémica resolución de un juez de Paján. En la siguiente nota, más detalles sobre su amplio prontuario. Daniel Salcedo, antes de ser relacionado por sus negocios de dudosa procedencia, era conocido en la zona de Alborada, en Guayaquil, por ser miembro de una iglesia evangélica que era pastoreada por sus padres. Fue líder de una banda de música cristiana que tenían unos sencillos y hacía presentaciones en distintos eventos. Ahora, con su extradición se reactivaron 2 procesos penales en su contra. El más reciente, por el caso Metástasis, en los chats con el fallecido narcotraficante Leandro Norero. La fiscalía lo identificó como alias Bellito y le acusó de ser el responsable de las estratagemas jurídicas para conseguir la libertad de Norero, sobornando a los operadores de justicia. También se lo acusa de gestionar contratos fraudulentos con empresas del Estado y de buscar mecanismos para lavar dinero de la red. Otro proceso abierto en contra de Salcedo es por delincuencia organizada. Según la Fiscalía, fue parte de una red de corrupción que se benefició de millonarios contratos con sobreprecio para la venta de insumos médicos al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. El prontuariado de Salcedo es amplio. El pasado 5 de enero, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo condenó a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos y ordenó el decomiso, disolución, liquidación de 6 empresas y el pago de $3.9 millones. Antes de 2021, fue sentenciado por peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a prisión en donde realizaba videos para difundir en redes sociales. Sin embargo, en diciembre de 2022, el juez Simón García de Paján le otorgó medidas cautelares, saliendo de prisión sin cumplir con los requisitos legales. Días después, el juez fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y Javier Jordán, otro de los procesados de la Fiscalía en el caso Metástasis, será buscado en 194 países y fue catalogado como peligroso en la alerta de Interpol. Este 18 de enero se informó que la Interpol aceptó el pedido de Ecuador para localizar y detener provisionalmente a Javier Jordán, uno de los procesados en el caso Metástasis, que investiga los vínculos de funcionarios de justicia con el crimen organizado.
A inicios de este mes, la fiscal del estado, Diana Salazar, vinculó a esta trama de corrupción a Daniel Salcedo, que fue expulsado de Panamá y ahora está detenido en la cárcel 4 de Quito, y a Javier Jordán Mendoza, quien se presenta como un empresario residente en Estados Unidos. Es así que, según la alerta de Interpol, que data del 11 de enero de 2024, Jordán es calificado como peligroso y propenso a la evasión. Recordemos que las autoridades ecuatorianas acusan a Jordán del presunto delito de delincuencia organizada. Y el 8 de enero, el juez Felipe Córdoba aceptó el pedido de la Fiscalía para solicitar su ubicación a través de Interpol. Y la casa de la abogada de Colón Pico fue allanada esta madrugada. También la vivienda del fiscal Hugo P. Se presume que ambos mantuvieron reuniones para intermediar en la entrega de una persona requerida por la justicia. La madrugada de este jueves, personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional allanaron las viviendas en Quito del fiscal Hugo P. y la abogada Blanca Che. Ambos forman parte de la investigación que se realiza por el presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía informó que tanto el fiscal como la profesional del derecho habrían mantenido reuniones para intermediar en la entrega de una persona requerida por la justicia. Hasta el momento, se desconoce el caso al que estarían vinculados. Sin embargo, es sabido que Blanca Che trabaja en la defensa de Fabricio Colón Pico. Durante el operativo, la Fiscalía dispuso levantamiento de equipos tecnológicos que serán analizados para determinar responsabilidades. Los indicios recolectados por personal de criminalística, entre los que se encuentran una computadora y 4 teléfonos celulares, serán ingresados en cadena de custodia. Tras el allanamiento, la Fiscalía explicó que tuvo conocimiento del presunto tráfico de influencias mediante un parte policial del 16 de enero de 2024. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El 70% de la cocaína que produce Colombia ingresa por las costas ecuatorianas para ser enviadas hasta México. Esta ruta se la conoce como el Arco del Pacífico, desde donde se envía la droga hasta Estados Unidos y Europa. Esto significa que nos hemos convertido en un país de tránsito de nada más y nada menos que del primer productor de droga del planeta, Colombia, según la ONU. Esta es la razón por la que operan en territorio nacional bandas criminales de Colombia, México, Venezuela y Perú, en conjunto con los grupos delincuenciales del país, considerados terroristas por el gobierno nacional. Todas estas bandas están ligadas con el narcotráfico y se disputan el control territorial en las calles como dentro de las cárceles. Ahora vivimos una guerra casi similar de la que vive Colombia por más de 50 años, sin poder vencer a este enemigo gigantesco. Colombia desmanteló al cartel de Medellín, uno de los más sanguinarios de su país. Lo mismo hizo con las FARC y con otras tantas bandas delincuenciales. Sin embargo, sigue trabajando intensamente para recuperar la paz y tranquilidad. Lamentablemente, en este país continúan operando más de 200 grupos armados, según la Fundación Paz y Reconciliación, los que mantienen contaminadas las estructuras del Estado. Algo similar pasa en nuestro país, según la Fiscalía. Todos los estamentos del Estado están contaminados por la narcodelincuencia. Al menos es lo que reveló el operativo Metástasis, que desnudó cómo todo el sistema judicial está infectado por la corrupción impuesta por las mafias organizadas. Colombia en su momento tuvo más del 40% de su Congreso Nacional vinculado con las mafias narcodelictivas. Esto lo registra la historia. Si esto sucedió en Colombia, es muy probable que ocurra en nuestro país. Lo que no sabemos es hasta dónde son los alcances y esferas políticas vinculadas en este negocio ilícito, salvo que Metástasis 2 haga una nueva depuración en la política nacional. Penosamente estamos repitiendo los mismos pasajes oscuros y profundos de nuestro hermano Colombia. Por ejemplo, sus cárceles se han convertido en cuarteles de guerra y ataque para asesinar, secuestrar, extorsionar y vacunar, tal cual como lo estamos viviendo en carne propia en nuestro país. Los colombianos han enfrentado esta guerra con policías, militares y servicios de inteligencia de su país, con el apoyo de países con mayor poder económico, conocimiento y tecnología como Estados Unidos e Israel, y aún así no han podido parar el infierno que viven. Los actos de violencia y terror no cesan, son el pan de cada día. Es allí cuando miramos al espejo y nos preguntamos una y varias veces, si Colombia, con medio siglo de guerra,
no ha recuperado la paz a pesar de las múltiples estrategias y apoyo internacional. ¿Cómo lo lograremos nosotros? Sin querer serlo, el Ecuador se convirtió en el socio estratégico de Colombia, de este negocio que tiene alcance inimaginables y socios poderosos impensables en todo el mundo. Los ecuatorianos aún tenemos la esperanza de que nuestro país no se siga bañando de sangre y víctimas inocentes a causa de este cáncer que nos está contaminando cada día más. Somos conscientes de que es un trabajo complejo y duro, pero lo que no podemos es desistir y cruzarnos de brazos cuando todos estamos en peligro. Esperamos que no sea una guerra larga y menos que siga cobrando vidas inocentes. Unidos, abrazados por el amarillo, azul y rojo, traeremos de vuelta al Ecuador de siempre, al Ecuador de paz. Amigos televidentes, seguimos con más noticias. Les contamos que se volvió a reanudar el concurso público de méritos y oposición para designar al titular de la Defensoría Pública. La jueza de la Unidad Judicial de Quevedo resolvió que se deben ejecutar las acciones pertinentes para que el concurso continúe desde la fase más avanzada, lo cual corresponde al examen práctico e impugnación ciudadana. Por ello, la comisión requerirá a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o a las autoridades que corresponda los expedientes y documentación generada hasta el momento en este proceso de designación. Con 3 votos a favor de los 3 vocales presentes, el Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad del concurso de jueces que impulsaba Wilman Terán, expresidente del organismo. Dicha decisión se tomó luego de que el Pleno se reuniera la tarde de ayer y conociera el informe que señalaba las posibles anomalías registradas en el proceso. En la resolución se dispuso que la Dirección de Talento Humano de la Judicatura deberá presentar instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso. El informe presentado por las áreas técnicas determina que el proceso de selección de los jueces nacionales de este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. Por lo tanto, como vocales, como vocal presidente, debo tomar la decisión de que no se puede permitir que un concurso continúe en esas condiciones, violando la Constitución y la ley. La Comisión de Fiscalización recomendó al Pleno enjuiciar políticamente al exministro Esteban Bernal por una presunta vulneración de derechos a grupos de atención prioritaria. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional proceder con el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. El informe de la mencionada comisión determina la presunta vulneración de 2 derechos que constan en la Constitución respecto a la atención prioritaria y debido proceso. Esto por la exclusión y suspensión de bonos a grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad. Según los integrantes de la comisión, Esteban Bernal no habría justificado sus actuaciones, sosteniendo que eran actos de simple administración y que, por tanto, no tenía la obligación de notificar la decisión de excluir a los beneficiarios de los bonos. Esta decisión habría dejado desprotegidas a 34,000 familias. Como bancada Construye, esperamos que los documentos lleguen al Pleno. Procederemos a revisarlos, a analizar y según eso haremos nuestro pronunciamiento. La mesa legislativa aseguró que la solicitud de juicio político en contra del exfuncionario público cumple con todos los requisitos legales. Esteban Bernal, de su parte, sostuvo en su red social X que el enjuiciamiento sería por cumplir la ley literalmente y aseguró que la comisión se convirtió en árbitro y jugador al mismo tiempo, sin imparcialidad, solo brotando odio y resentimiento. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
La Unidad Técnica Legislativa no recomienda que se califique el proyecto de ley para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en contratación pública. Así lo confirmó la asambleísta e integrante del CAL, Esther Cuesta. La cuarta ley, la última, tampoco debió calificarse porque no hay unidad de la materia. Y eso debe respetar esta Asamblea Nacional. Es decir, hoy día, bueno, no es un informe vinculante, pero podría dar paso a que se quede en el CAL. Bueno, yo espero que no lo califiquemos. Realmente hemos sido demasiado condescendientes, así como cuando un profesor le quiere pasar de año a un estudiante que no estudia, que no hace la tarea. No hay unidad de la materia, no justifica los motivos de la ley. Primero dice que es para aumentar el IVA, para contrarrestar, enfrentar el conflicto armado interno. Ahora dice que es para pagar sueldos, para pagar las deudas que tienes con los CAT, para el déficit fiscal, que se ponga de acuerdo. Y en otro tema, el Consejo de la Judicatura prepara un informe sobre la responsabilidad del archivo definitivo del caso Droff, debido a la demora en la convocatoria a la audiencia. En un plazo de 15 días deberá estar listo el informe de la Judicatura en el marco de la posible negligencia de la Corte Nacional de Justicia, por la que se archivó de manera definitiva el proceso por peculado en la compra de los helicópteros Droff, aeronaves que fueron adquiridas en el gobierno del expresidente Rafael Correa. En octubre de 2023 se ratificó de forma definitiva el sobreseimiento de los 18 señalados, entre los que constan los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como altos oficiales de la Fuerza Aérea. La Judicatura investiga la razón por la que el tribunal se demoró 85 días en convocar a la audiencia, cuando el plazo mínimo contemplado en la ley es de 60 días. En una sesión del Pleno de la Judicatura se conocieron los avances en la indagación. La ponente del caso fue Mercedes Caicedo, pero ella habría salido de vacaciones y la causa no se habría puesto en conocimiento de ningún juez. Sin embargo, la jueza Caicedo deslindó responsabilidades, al igual que los jueces Marco Rodríguez y Byron Guillén, quienes aclararon que tuvieron la causa por un día. En este contexto, la Judicatura también investiga la posible responsabilidad de funcionarios administrativos, coordinadores y personal de talento humano de la Corte Nacional de Justicia. Las posibles sanciones serán analizadas por la Judicatura, que con el informe final tomará una resolución. Tania Loor, Noticias Oromar. Pedro, amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Padres de familia, atentos porque el Ministerio de Educación ha dado ya luces sobre cómo será el retorno a clases. En efecto, y más adelante también estaremos conversando con el asambleísta César Umajinga, precisamente sobre algunas resoluciones que se están tomando para hacerle seguimiento a los servidores judiciales, entre ellos jueces y fiscales. Enseguida retornamos. Estamos de regreso, amigos. Les contamos que luego de que se instalara la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra Cristian PM y Ángel AB por su presunta participación en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, un juez de garantías penales acogió los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dictó prisión preventiva para los sospechosos. En este sentido, los procesados deberán cumplir prisión preventiva en la penitenciaría del Litoral. El denominado grupo terrorista Los Chones Killers son señalados como autores materiales del asesinato del fiscal César Suárez. Así lo determinan las primeras investigaciones de las unidades especializadas de la policía. La policía siguió la línea de tiempo minutos antes del crimen del fiscal. El funcionario había salido de su oficina en la PJ rumbo a su casa, a la que llegó en apenas 5 minutos. Luego quiso trasladarse por la avenida del Bombero, lugar donde fue interceptado y asesinado. Y a las 3:33 de su vehículo es interceptado por otro vehículo, una tipo camioneta y otro tipo vehículo marca Changán. Este vehículo estaba siendo circulado con un conductor que vestía una chompa color verde, similares a los que utilizan los del ATM.
Y es que al parecer los sicarios usaron esa prenda para despistar al momento de huir, pero por más que escaparon, el seguimiento técnico hecho a través del sistema de videovigilancia permitió encontrarlos con un arma tipo fusil, 2 pistolas que se presume habrían sido utilizadas en el homicidio y con la famosa chompa de la ATM, la que usaron sin pertenecer ninguno de ellos a dicha institución. Hasta la fecha tenemos 2 personas detenidas, tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas 2 armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. Las investigaciones continúan, aunque se recalcó que las acciones de control efectuadas en la cárcel regional no guardan relación con la investigación del sicariato del fiscal. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y el cuerpo del fiscal César Suárez se encuentra en su natal Paján, cantón del sur de la provincia de Manabí. Sus familiares y amigos lo recuerdan con mucho cariño. Comenzó en Guayaquil, era asistente de fiscal. De ahí ya pasó a fiscal, estuvo en Guayaquil, estuvo en Jipijapa, en Manta también estuvo, aquí en Paján estuvo encargado también y de 3 veces pasó a Guayaquil. Sí, muy dolido para toda la familia y los amigos y conocidos. Él lo conocí como un pana, un buen amigo, trabajador, no era todavía abogado, pero después ya se ingresó a abogado y ahí ya lo conocimos. Él me conocía por mi nombre, Martito Vargas. Ya pues era mi recontra pana, él iba a ver Copa de Oro a Montecristi, el Bajo La Palma. Por ahí. El retorno de las clases presenciales en escuelas y colegios se dará de forma progresiva. Así lo confirmó el Ministerio de Educación mediante un comunicado la mañana de este viernes. Es así que los estudiantes volverán a las aulas este lunes 22 de enero, aunque la modalidad no se aplicará a escala nacional. La entidad detalló que las instituciones educativas en Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, así como en los cantones Pedernales y el Distrito Metropolitano de Quito, no regresarán a la presencialidad para precautelar la seguridad de los alumnos, el personal docente y administrativo. Y se realizó la firma del compromiso mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas se compromete a resolver parte de la deuda que tiene el gobierno nacional con las prefecturas del país. El CONGOPE realizó algunos planteamientos encaminados al pago de la deuda que mantiene el gobierno nacional con las prefecturas del país por un monto aproximado de 640 millones de dólares. Uno de ellos es el cruce de deudas con el Banco de Desarrollo. A partir de múltiples reuniones mantenidas entre autoridades, los equipos técnicos de las 23 prefecturas, los equipos técnicos del Ministerio de Finanzas, los equipos técnicos del Banco de Desarrollo del Ecuador y el CONGOPE, se han podido identificar y concretar el cruce de deudas que mantiene el gobierno nacional con los gobiernos provinciales, con los créditos vigentes que mantienen las prefecturas con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Hasta el momento, 19 prefecturas han decidido aceptar la entrega de bonos en dación de pago por un monto total de 144 millones de dólares. De esos 144 millones, 106,8 millones permitirán cerrar y abonar operaciones de crédito con el BEDE. Y 33,3 millones servirán de abono a deudas que mantienen los gobiernos locales con proveedores. Este acuerdo representa una disminución del 30% del total de la deuda. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa comercial. Ya regresamos con información. En el ámbito internacional, Pedro, Bolivia sufre a causa de las fuertes lluvias. Hay varios muertos y desaparecidos. Lamentamos mucho lo que sucede en ese país, hermano. Pero también después de la pausa estaremos conversando con el asambleísta César Umajinga, precisamente sobre unos informes que han solicitado como Asamblea Nacional para hacerle seguimientos a jueces y fiscales para transparentar el trabajo que realizan en la Administración de Justicia. Ya retornamos de inmediato.
Y a esta hora de la mañana ya tenemos contacto con nuestro invitado, el doctor César Umahinga, asambleísta nacional. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y la entrevista se va a basar precisamente en un informe que ha solicitado el asambleísta al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación sobre algunos exámenes especiales que se han realizado a jueces y fiscales. Mi querido asambleísta, muchas gracias. Pero no puedo dejarle de preguntar de manera inicial lo insólito y lo penoso ocurrido con el fiscal en Guayas, que fue lamentablemente asesinado por manos violentas. Y en torno a esto nos preguntamos por qué un fiscal, teniendo los casos más sensibles, más complejos, más delicados y más peligrosos, no tenía una seguridad extrema, diríamos de esta manera. Bienvenido, asambleísta. No sé si podemos corregir, tenemos inconveniente, mi querido asambleísta Umahinga, con el tema de la señal auditiva. No logramos escuchar claramente. No sé si corregimos ese detalle técnico, por favor. Ahí parece que un poco mejor. Veamos si logramos recuperar, porque el audio está inentendible, no escuchamos ni entendemos bien. ¿Me escucha ahí? Ya, ahí le escucho un poco mejor. Adelante, por favor, con la pregunta inicial que le había planteado, asambleísta. Pedro, muchas gracias. Disculpa por el tema de, creo que es internet, de algún enlace que no está perfectamente en buenas condiciones. Ahí estamos escuchándole claro, asambleísta. Adelante. El tema de lo que está pasando a nivel del Ecuador es bastante, para mí, ágil y eso deja mucho que pensar absolutamente el tema de la justicia. Y eso significa el tema de la seguridad del Estado ecuatoriano, que también está fallando, y eso hemos dicho puntualmente. Hay algunos jueces que también los fiscales que son honrados, son absolutamente coherentes, necesita honrar precisamente sobre apego a la ley, a la Constitución de la República, y por lo tanto creemos que la muerte del fiscal de Guayaquil para nosotros es también lamentable y por eso nuestra solidaridad a cada uno de ellos. Creemos que la fiscal general del Estado, teniendo tanto instrumento, lamentablemente fallaron ahí, incluso teniendo algunos también cuestiones más complicadas, difíciles. El fiscal que estaba conociendo algunos casos de narcotraficantes, de los delitos más flagrantes, lamentablemente no pudieron realmente sostener el tema de la seguridad. Por eso nuestra solidaridad, y queremos decir que en este país necesitamos que los fiscales, los jueces que son también honrados, puedan también proteger, puedan también cuidar su también imagen, cuidar también a su familia, y por lo tanto no podemos ir en contra también de los derechos humanos que está pasando en el Ecuador después de tanto tiempo. El tema de la materia de seguridad se nace ya con un anuncio desde el año 2009, que ya tuvieron suficiente también anuncios de muchos CIA de inteligencia contra CIA de inteligencia. A partir de esa fecha no le hicieron nada. Y eso tiene también culpables, unos causantes en que algunos administradores de justicia dejaron llevar también como superpoder al narcotraficante encima de la estructura de la justicia ecuatoriana. Esto es lo que estamos pagando en este momento, mi querido licenciado. Asambleísta, ¿y qué esperamos como Asamblea Nacional para hacer legislaciones que permitan proteger, blindar a todos los servidores judiciales, jueces y fiscales que tengan ese rostro que no sea visible, inclusive como han planteado algunos movimientos políticos, inclusive que no operen desde nuestro país, sino fuera del país? ¿Qué esperamos para instrumentar estos procesos, para darle protección y seguridad a los jueces y fiscales? Había yo planteado, y muchas veces, sobre las entrevistas locales, un poco también nacionales, el tema de los jueces que están conociendo causas más graves, los delitos que están vinculados con narcotraficantes, debería absolutamente en el Código Integral Penal y también en el COGER, entre otros que vinculan, que son convenciones de ordenamiento jurídico, poder establecer mecanismos
la que usted, licenciado Pedro, que está diciendo en este momento y dicho varias veces, de que los jueces que están conociendo los temas más delicados, frágiles, puedan despachar desde otros lugares, desde las embajadas americanas, desde la embajada, desde los consulados de América Latina, y estudiar sobre todo el geopolítica a nivel de América Latina. No podemos meter a los jueces, por ejemplo, en México, que está ahí los narcotraficantes más fuertes. También en Colombia hay narcotraficantes más fuertes que venden las drogas, que circulan fácilmente a otros países. Entonces, en ese sentido, en esta línea, un poco estudiar, decía, geopolítica a nivel también de América Latina, Caribe, estudiar también a nivel de otros continentes europeos, por ahí dar absolutamente una garantía de los jueces, de los fiscales que puedan también despachar algunos también causas que están llevando adelante. No podemos ubicar en Colombia, lamentablemente no podemos ubicar en la Embajada de Colombia, sino también proteger también nuestros derechos humanos de los jueces que están muriendo tantos familiares, amenazados los hijos, igual la esposa, los hermanos, y eso causa sobre todo terror en el Ecuador, y eso esperemos también pues buscar algunos mecanismos que los jueces fiscales honrados puedan también ser protegidos por algunos consulados de América Latina y Europa, y a través de una unificación. Asambleísta Umahinga, usted ha solicitado a la Contraloría General del Estado y también al Consejo de la Judicatura que remitan a la Asamblea Nacional información sobre el trabajo del examen especial que se les viene realizando a jueces y fiscales. ¿Entregaron el informe y qué encontraron en el mismo? Miren, el tema del informe que estoy solicitando es precisamente lo que pasa sobre el tema de metástasis, ¿no? Y ahí están muchos jueces que están vinculados con narcotraficantes, muchos fiscales. Tenemos alrededor de 900 fiscales en el Ecuador. Tenemos 1.892 jueces. Entre los fiscales y los jueces no ganan menos de $4.000 mensuales, y algunos hasta llegan hasta $5.000 mensuales. Encima, algunos jueces fiscales han corrompido la estructura jurídica del Estado ecuatoriano. Eso ha permitido también aumentar el tema de la inseguridad, el tema de alianza, de correlación, el pacto oscuro que ha existido frente, sobre todo también, los fiscales y los jueces. Por eso, en calidad de asambleísta, he solicitado a la Contraloría General del Estado para que haga examen exhaustivo especial a todos los jueces y fiscales las declaraciones juramentadas del año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Por qué los 5 años? Algunos jueces son nombrados para 5 años y los fiscales también están nombrados para 5 años. Entonces, para ver el tema de acumulación del patrimonio que tienen cada uno de ellos, hay también informes que ustedes son también periodistas que han revelado sobre la declaración de embajada de Estados Unidos acreditados en el Ecuador, determina que hay tantos jueces y fiscales corruptos. En este sentido, yo quiero sí dejar muy claro, mi querido licenciado Pedro, no todos los jueces son corruptos, no todos los fiscales son corruptos, y nosotros queremos discernir una estructura realmente armónica que existe a nivel del Ecuador. Esto va a permitir los exámenes especiales de ver el tema de capitalización, del aumento de los capitales, los patrimonios, va a determinar también purificar, si cabe el término, un poco también entrar con profundidad, de ver a los jueces honrados, de discernir también a los jueces que están relacionados con narcotraficantes. Por eso he solicitado que está ya incorporado en el programa ya del año 2024, es decir, en este año será la que realmente haga sistema aleatoria, porque no se puede hacer. 1.892 jueces van a hacer examen especial, o a 800 fiscales. Hacer sistema aleatorio significará también determinar en que la Contraloría pueda también hacer a 500 jueces, o tal vez unos 400 fiscales. Eso porcentual va a determinar también cuánto por ciento de los jueces son honrados. Pero también he solicitado que la Contraloría General del Estado también verifique la zonificación
realmente determinar más relación de narcotraficantes relacionados con los jueces y con el fiscal. Ojalá que den los resultados. Muchísimas gracias, mi querido doctor César Humajinga, asambleísta nacional, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y esperando que a través de la reforma a la Ley de Prevención y Erradicación de Lavados de Activos se realicen los trabajos pertinentes para que los jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, todos los meses entreguen un informe de sus ingresos para hacer en comparación con los patrimonios, así como también la Contraloría General del Estado va a incorporar, a implementar inteligencia artificial para precisamente hacer esas comparaciones de los ingresos que tengan todos los servidores públicos del país frente a su patrimonio. Ojalá que estas cosas, estos componentes, den resultados y transparencia en el trabajo que realizan todos los funcionarios y servidores del país. A nuestra pausa publicitaria, enseguida volvemos con muchísima más información aquí en Noticias Oromar. Estamos de regreso, amigos. Les contamos que magistrados adelantarán la elección del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. La resolución se aprobó la tarde de este jueves. Trascendió que entre el 26 de enero y el 2 de febrero se escogerá al titular del máximo tribunal. El nuevo presidente de la Corte debe ser elegido con 12 de 21 votos. Solo hay 15 jueces titulares. Se conoció que los 6 restantes deberán ser designados de un concurso que organiza el Consejo de la Judicatura. Y el presidente Daniel Noboa ratificó este 17 de enero 10 de las 11 preguntas enviadas para la consulta popular. Esto luego de que la jueza Teresa Núquez le diera un plazo de 24 horas. La pregunta 11 sobre la vuelta de los casinos al país fue reiterada del primer paquete enviado por parte del presidente Daniel Noboa para la realización de la consulta popular. Esto luego del plazo de 24 horas que le dio la jueza Teresa Núquez. No obstante, los actores y expertos políticos insisten en lo siguiente. Dar recomendaciones cuando en aproximadamente 2 años y medio no hicieron nada. Esto es obviamente un reflejo de los últimos años, no es una situación que se da por la última semana o por los últimos meses. Para Andrés Martínez señaló que las 9 preguntas restantes presentadas por el mandatario, a su criterio, tienen mayor relevancia que las rectificadas inicialmente. Preguntas de la misma manera que las primeras fueron altamente criticadas, creo que estas, en cambio, recogen ya un poco más el sentimiento y un poco la realidad país. Uno, desde la perspectiva de seguridad, tenemos a grandes cabecillas de las principales bandas que en este momento han escapado. Dicho sea de paso, si esta posibilidad se hubiese abierto previamente de la extradición, de pronto otra historia estaríamos narrando. Al igual que Martínez, pero Bermeo, abogado penalista, agregó que es necesario invertir $60 millones en leyes que pueden ser tramitadas desde el legislativo, y más cuando se necesita más de $1.020 millones al año para hacerle frente al terrorismo, como lo indicó el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Una reforma legislativa a ciertos cuerpos normativos, no hace falta entonces ninguna consulta popular. Y es más, creería que sería totalmente innecesario que en estos momentos que estamos atravesando se gasten $60 millones en una consulta popular que parecería que se quiere hacer una consulta sobre la popularidad del presidente. Mientras que para Christopher Gallego, experto en seguridad, ciertas preguntas del primer paquete enviado por el presidente Daniel Noboa son necesarias, no obstante, algunas requieren otro enfoque. Meto al sistema financiero nacional con propósito de blanquearlos, necesito justificar el delito precedente, es decir, que esa plata que se bancarizó, que se intentó blanquear en el sistema financiero nacional, proviene de una actividad ilícita como el narcotráfico. Finalmente, luego de rectificar las 10 de las 11 preguntas enviadas para la consulta popular, el presidente Daniel Noboa vuelve a rectificar su intención de incluir este cuestionario en la consulta popular. Y ahora les contamos que el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo aún no ha sido intervenido por las Fuerzas Armadas. Expertos en seguridad ven la necesidad urgente de realizar una requisa a los interiores de los pabellones.
En la mayoría de las cárceles del país, las Fuerzas Armadas han intervenido en los interiores de los centros reclusorios y allí han encontrado armas y municiones. En el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo, aún la fuerza pública no ha realizado una exhaustiva requisa de los diferentes pabellones, según el jefe de los militares del batallón Montúfar número 67. Sin embargo, se afirma que se mantiene el control en este centro privado de libertad. También que los patrullajes se mantienen permanentemente en los interiores y exteriores de este CPL. Se encuentra un personal con un vehículo táctico dentro de las instalaciones del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo, dando lo que es presencia militar. De igual forma se encuentran patrullas móviles patrullando lo que es alrededor de todo el CPL. El coronel del Ejército en servicio pasivo y exgobernador de Santo Domingo de los Áchilas, Miguel Orellana, cree que los militares deben intervenir de manera inmediata en los interiores de los pabellones, por lo que se pueda encontrar, aunque reconoce que esto depende de los informes que tengan emitidos por inteligencia de la Policía Nacional. Han sacado pistolas, revólveres, municiones, explosivos. Significa que han hecho caletas dentro de cada uno de los centros y tienen que ir trabajando y atendiendo, y esperemos que pronto estén acá en Bellavista también, haciendo ese trabajo a fin de determinar de qué forma han ido ingresando y también vayan sacando todo tipo de armas. Las visitas se mantienen suspendidas desde el 9 de enero en que se registraron los mayores incidentes en el país. Sin embargo, las pocas personas que llegan al CRS Bellavista a cumplir las diferentes obligaciones, como firmar actas de prelibertad, exponen que se siente un ambiente más seguro. Usted puede ver aquí afuera mismo, las labores se están haciendo normalmente. Todo lo que es el tipo de firmas, el tipo, por ejemplo, de control y requisa aquí afuera, en los exteriores también. Los familiares de los reclusos indicaron que se mantienen a la expectativa por lo que pueda pasar a pesar de los anuncios de las autoridades que exponen que las actividades marchan con normalidad en esta cárcel. Y atención, desde tempranas horas de este jueves, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional montaron un operativo de control al interior del Centro de Privación de Libertad Guayas número 4. Pese a que en primer momento se pensó que tendría alguna relación con la investigación del crimen del fiscal Suárez, el alto mando policial precisó que se trataba de un control de rutina. Tanto elementos de las Fuerzas Armadas como Policía Nacional compartieron esta operación coordinada y que aún se mantiene, que pretende preservar el orden en el interior del centro carcelario. El día de ayer también se llevaron a cabo operativos de registro y control en otras dos cárceles del país. En Quito, en el centro penitenciario del Inca, un fuerte contingente conformado por agentes de la policía y canes especializados incautaron 80 terminales móviles, 36 armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. A su vez, en su Archidona, las Fuerzas Armadas realizaron una nueva inspección al Centro de Privación de Libertad Napo número 1, donde se obtuvo como siguientes resultados: 13 celulares, 2 cargadores de pistolas 9 milímetros y 2 paquetes presuntamente de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, anunció que la comisión de alto nivel que enviará a Estados Unidos a Ecuador para ayudar a combatir el crimen organizado transnacional llegará la próxima semana. El secretario también informó que los detalles de la llegada de esta comisión al país se conocerán oportunamente por parte de la Cancillería. Amigos televidentes, gracias por su noble compañía en este espacio de noticias. Estamos llegando a la parte final. Pedro, muchas gracias. Llegamos a un nuevo fin de semana, Katy. ¿Qué toca? ¿Descanso, trabajo o relajación? Mucho trabajo. Tenemos mucho que hacer. Esta jornada periodística nunca termina para tener siempre a nuestros amigos televidentes bien informados. También hay que aprovechar para descansar. Muchísimas gracias. Tiene razón, Pedrito. Tengan buen fin de semana. Un excelente fin de semana. Felicidades.